Saludos, mi nombre es Douglas Dillon y les voy a hablar un poco de nuestra galería y nuestro museo. Acompáñenme, por favor. En esta parte tenemos básicamente dividido en dos áreas. La primera parte es la galería, donde exponemos muchos de los diseños que se trabajan acá y que están a la venta, ¿no? Y luego tenemos la parte del museo, en cambio, donde hay los elementos originales que son parte del patrimonio natural y cultural, donde solo sirven como exposición, más obviamente no son elementos a la venta. Aquí tenemos un counter, que es un escritorio de un carpintero antiguo, que eran los que se conocían como los carpinteros de Rivera. ¿Por qué? Porque Guayaquil solía ser muy importante, ya que debido a la calidad de sus maderas y la habilidad de sus carpinteros, hacían grandes galeones que llevaban los tesoros desde Sudamérica a Europa. Vamos por acá, por favor. Aquí podemos encontrar en cambio algunos diseños en donde se usan los elementos como las hélices, piezas de bronce, de madera, de hierro, para hacer cosas decorativas y de esta manera darle una segunda oportunidad o vida a todo. Por acá, por favor. Y esta es la parte donde está el museo. Aquí, por ejemplo, podemos ver la réplica de los timones. Los marineros se colocaban 2 y 3 timoneras. ¿Para qué? Para que ellos, a ponerse a los costados, podían hacer más fuerza y a través de la fuerza que hacían se multiplicaba por la polea por las poleas y de esa manera daban rumbo al barco, ¿no? Daban la dirección. Tenemos algunas maquetas. También este es, por ejemplo, el galeón de Cristóbal Colón en el que llegó acá a la costa de América. Este es en cambio el famoso Beagle en el que viajó Charles Darwin y pasó a Galápagos y donde escribió todos los relatos que fueron la base de la teoría de la evolución. Más galeones, y este de acá, por ejemplo, son los barcos balleneros. Es como ellos justamente, antes de que exista el petróleo, se cazaban mucho las ballenas, los lobos marinos y las tortugas. ¿Por qué? Porque su grasa servía como combustible. Y estos eran los grandes balleneros que al cazar a la ballena, la que amarraban a un costado, la cortaban y de ahí empezaban a subirla para llevarla en barriles. Y en esta parte de acá tenemos lo que es la exposición del galeón La Capitana. Los elementos, las piezas de madera, muchas piezas de bronce y también parte de los tesoros que eran de bronce y de plata porque venían desde las minas de Potosí que eran conocidas como el Alto Perú en ese entonces. Este galeón se hundió frente a las costas de Chanduy, más o menos a unos 40 minutos de acá de Vallenita, y de ahí se logró rescatar hace 300 años la mayor parte del tesoro y el resto lo encontraron hace 30 años por un equipo de la Florida que vino con mejor tecnología. Parte de los maderos de los galeones, estas son las cuadernas o las costillas y esta es la quilla del barco. Es la parte estructural, de ahí sale toda justamente el resto de las piezas del galeón. Y de aquí para acá hablamos un poco, como les mencionaba, de esta embarcación, de las piezas de los elementos que estaban relacionados con la época de los balleneros. Estos son los huesos de la ballena jorobada, el omóplato, esta es la vértebra, este es de un cachalote. Aquí tenemos algo interesante que son los equipos de buceo de la época de Ancón, de la empresa Anglo Oil Fluids, cuando llegó acá y usaban estos equipos para justamente hacer los trabajos en el fondo, el casco, el peso en el pecho, el traje, las botas que eran sumamente pesadas para de esa manera irse al fondo y poder hacer los trabajos con las tuberías. Y 2 marineros se colocaban aquí, hacían girar esto y eran como inyectaban aire al fondo. Acá tenemos esta colección de arpones. El primero era para cazarlo, el segundo era para sacrificar a la ballena, el tercero era para cortarlo y el cuarto era para extraer las piezas. Una colección de moluscos, la famosa concha Spondylus. Tenemos 2 tipos, la Spondylus calcium y la Spondylus princeps. Y acá tenemos una colección de tortugas también. Esta es la tortuga carey y esta es la tortuga verde. Y eso es lo que tiene que ver con la parte de la galería y el museo. También contamos con un mirador y un resto de restaurantes. ¿Quieren? Acompáñenme, por favor. Desde aquí podemos ver el faro. Arriba tenemos lo que es la luz que servía justamente para poder guiar a los barcos. Es un faro operativo, se puede subir tranquilamente y disfrutar de la vista, que es muy bonita. Los primeros faros usaban aceite de los animales y mecheros para estar prendidos. Desde este mirador podemos ver la punta más saliente de la costa ecuatoriana, que es la punta de Santa Elena.
A este lado es donde se coloca el sol. Estos son los barcos petroleros que almacenan el nafta, que es el petróleo pesado, que sirve para luego bombearlo a la refinería y de ahí mandar los derivados ya hacia el sur del Ecuador. Miren, por ejemplo, las aves que pasan todo el tiempo aquí. Tenemos 132 especies de aves que pasan justamente por acá. Muchas de estas aves migratorias vienen desde Alaska, volando miles de kilómetros en pocas semanas. Acá tenemos Punta Barandúa, y ahí viene Punta Blanca, la ciudad de Las Becapáez, y cuando el horizonte está totalmente despejado se ha llegado a ver hasta el Nevado del Chimborazo acá. Y estos miradores se los ha hecho con el fin de ampliar justamente el ángulo de visión y poder ver el paso de las ballenas, por ejemplo, en los meses de julio, agosto y septiembre. Así como ven pasar este bote, por ejemplo, ahí, así mismo pasan las ballenas, pasan muy cerca con sus crías para pasar de esa manera alejados de los depredadores, y también se hace mucho la observación de aves. Vamos por acá, por favor. En esta parte tenemos en cambio lo que es el resto del museo, por favor. Estos son los mascarones. Los mascarones son las figuras que iban en la parte delantera de los barcos. Los buques mercantes solían colocar figuras hermosas delante de ellos porque así pensaban que iban a tratar seducir los malos espíritus del mar y el mar se iba a portar bien con ellos. Esta es la réplica del que tuvo Pablo Neruda en su museo privado en Isla Negra. Los buques de guerra en cambio colocaban figuras que inspiraran miedo. Era más para inspirar justamente temor al enemigo y ganarle la psicológica. Aquí tenemos lo que es el interior de un faro, lo que vimos hace un rato. Aquí pusimos en este caso un foco, y a través de los diferentes lentes se amplifica la luz. De esa manera se podía ver mucho más distante. Los faros originales usaban la grasa de los animales con mecheros para estar encendidos. Y en esta parte de acá es un rincón que le hemos dedicado a mi padre, el capitán Dillon, con algunos de los recuerdos, parte de los uniformes que él usaba, las palas de los oficiales tercero, segundo, primer oficial y capitán, y parte de los elementos que se usaban para la navegación, porque antes, acuérdense, hace 30, 40 años no había la tecnología que tenemos ahora. Todo tenía que hacerse a través de sistemas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, para saber la ubicación del barco, tenían que sacarlo con puntos de referencia, con la luna, estrella y el sol, y así poder saber exactamente dónde estaban navegando. Y el resto de lo que es el bar-restaurante, el bar que es la réplica de la popa de un galeón, la parte de atrás de una embarcación, y las mesas que son hechas de hélice. Bienvenidos.